Bueno, como le mencioné, mi nombre es Diego González. Trabajo en mi parte de investigación, más que todo en el CELEC, Centro de Electroquímica y Energía Química. No sé si por ahí lo conocen. Junto con el profesor Roberto Urcullo, la profesora Magues, fundamos un laboratorio que se llama Lab Volta y estamos enfocados más que todo en temas relacionados con baterías y también con combustibles sintéticos, llámese hidrógeno u otros hidrocarburos. Eh, mira, aquí hay más gente. Voy a darles a admitir. Entonces, básicamente lo que les traigo hoy es una presentación sobre baterías enfocado al área de movilidad eléctrica. Y este tema cobra más que todo relevancia porque han habido muchos acuerdos en los últimos años relacionados con lo que es cambio climático y también, bueno, el más reciente, ¿verdad? Que ustedes conocen, el Acuerdo de París, que se firmó en diciembre del 2015. El Acuerdo de París lo que pretende es disminuir las emisiones a nivel global de manera tal que la temperatura del planeta no aumente en 2 grados centígrados para el 2050. Y entonces hay toda una serie de acciones que deben tomar los países para lograr esas metas. En cuanto a Costa Rica, bueno, en cuanto al tema de emisiones, tal vez esto es algo que es ahí como un poco no tan conocido, ¿verdad? Pero normalmente siempre la gente habla de la matriz eléctrica en Costa Rica, ¿verdad? Que es 99 puntos renovable y que es la matriz eléctrica renovable más grande que existe a nivel global, ¿verdad? Pero lo que no se menciona típicamente es el hecho de que en realidad la matriz de Costa Rica no es solo la matriz eléctrica, sino que también hay otras componentes, como por ejemplo lo son eh, los hidrocarburos. De hecho, los hidrocarburos contemplan más o menos más de un 60% de la matriz eléctrica del país. Y eso hace que, de hecho, las contribuciones de CO2, las emisiones anuales en Costa Rica, provengan más que todo el sector transporte. Más de un 50% de las emisiones son por transporte y más de la mitad de esos es por transporte individual, o sea, por automóviles. Y esa problemática se centra más que todo en el Valle Central. Entonces, esos son uno de los grandes problemas y los grandes retos que enfrenta Costa Rica para lograr descarbonizar su economía. Al final de cuentas, es el principal reto la descarbonización del transporte. En estos últimos años, ¿verdad? El 2018 se firmó lo que es el Plan Nacional de Transporte Eléctrico, ¿verdad? Eh, contempla, y también está el Plan de Descarbonización 2018-2050, ¿verdad? Entonces, contempla una parte de transporte y movilidad sostenible. Entonces, estos, entre lo que establecen, está, por ejemplo, que para el 2035 el 70% de los buses y taxis serán cero emisiones. Y en el 2050 el 100%. Eso es una de las metas que se tienen. Y en el eje 2, para el 2050, el 100% de las ventas de vehículos ligeros nuevos serán vehículos cero emisiones. Entonces, la meta es que para el 2050 no se importan más vehículos de gasolina, sino únicamente vehículos eléctricos. Ahora, el término cero emisiones es ahí un poco cuestionable y ahorita vamos a ver por qué. Si vemos el mercado de autos eléctricos a nivel mundial, ha venido presentando un incremento ahí exponencial. Por ejemplo, en el 2017 eran alrededor de, 2010, perdón, eran alrededor de 11.768 autos y ahorita para el 2018 anda por más de 5 millones a nivel global. En Costa Rica, tal vez el crecimiento no ha sido tan pronunciado. En 2010 andaban por 60 vehículos, en 2020 por 1.249. Ahorita en el 2022 yo creo que ha crecido un poquito más, anda por encima de los 2.000 vehículos eléctricos, más o menos. Vean que no es tanto en comparación con toda la cantidad de de vehículos que hay en Costa Rica, a final de cuentas. Ahora, ¿por qué les decía que es un poco cuestionable esto de que los vehículos eléctricos son cero emisiones? Esto es las emisiones en gramos de CO2 por kilómetro para vehículos de gasolina y de diésel. Entonces hay varias contribuciones. Por un lado tenemos lo que es la producción de los autos, que es la parte que está como en azul, la parte en rojo, que es la producción de los combustibles, y la parte en verde, que es el consumo de combustibles. Entonces, por kilómetro se emiten más o menos alrededor de 200 gramos por kilómetro. Ahora, en el caso de los vehículos eléctricos, eso va a depender mucho de
de dónde provenga la electricidad. En un país como Costa Rica, que proviene, digamos, casi 100% de hidroeléctrica, como se muestra acá, igual las emisiones no siguen siendo cero. Si ven acá, las emisiones llegan casi a un 75 gramos por kilómetro. ¿De dónde provienen esas emisiones? De la producción del auto en sí, pero también de la producción de la batería. La producción de la batería emite casi tanto CO2 como la misma fabricación del auto. Entonces vean que decir que son cero emisiones no es realmente correcto. Siempre casi que cualquier proceso de producción va a tener algo de emisiones asociadas. Entonces, ahora una cosa preocupante en ese sentido es que a nivel mundial un 34% de la energía se produce a partir de carbón, ¿verdad? De, de minas de carbón. Entonces, en China, Indonesia, India, Vietnam, todavía es una componente muy importante. Tal vez esto tiene un poco más de sentido en un país como Costa Rica, donde la matriz es mucho más renovable que en otros, ¿verdad? Ahora, definitivamente una parte central de los autos eléctricos, entonces, como dijimos, son la componente de las baterías. Entonces, si vemos, en realidad la batería de un auto eléctrico es, digamos, bastante compleja y hay diferentes modelos dependiendo del tipo de auto eléctrico. Entonces, normalmente la batería está en la parte inferior del auto y se va a ver de esta forma, como se muestra acá. Eso se les llaman packs de baterías, ¿verdad? Y estos a su vez están compuestos por packs más pequeños, típicamente, ¿verdad? Entonces, digamos, toda esta batería ya armada, en la unidad menor, digamos, sería uno de estos packs. Y estos packs a su vez están compuestos por más baterías. Por ejemplo, los Tesla, por ejemplo, utilizan baterías cilíndricas, o sea, celdas cilíndricas y que se agrupan para formar los packs y luego forman toda la batería completa. Hay otros autos, por ejemplo, los de la BMW, que utilizan baterías de forma prismática, como estas de acá, que se empacan y forman la batería completa del vehículo. Estas baterías normalmente son mucho más grandes, en realidad, y mucho más pesadas. Y por último tenemos estas otras que se les llama pouch cells, que son, por ejemplo, los que utiliza el Nissan Leaf, ¿verdad? Que son uno de los más baratos y más accesibles que hay. Y son básicamente en forma como de una hoja, básicamente. Son como aplanadas. Entonces, vean que dependiendo del auto, van a tener un montón de celdas. Por ejemplo, acá hay 44 de estas, 444 celdas por módulo y luego vamos a tener todo ese montón de módulos. Entonces estamos hablando de cientos de baterías, a final de cuentas, que componen una batería de un auto eléctrico. O sea, es un montón de celdas que se conectan en serie en paralelo para formar la batería completa. Entonces, no, a veces uno piensa que la batería es como una sola entidad, pero en realidad está compuesta de muchas celdas pequeñas, a final de cuentas. Entonces, eso era lo que mencionaba. Las celdas que son cilíndricas normalmente son en realidad una lámina que va enrollada, tiene varias vueltas y entonces en un lado está el cátodo, el ánodo y un separador y eso se empaca como un rollo dentro de la celda. Y están estas otras que les decía que son las pouch cells, que son como aplanadas más bien con los electrodos ahí disponibles. Ahora, si vamos dentro de los componentes que tienen estas celdas, vamos a tener en realidad, eh, ahí está alguien más, Adriel, vamos a darle a acceder. Entonces, si vamos dentro de la estructura de estas celdas, eh, bueno, sabemos que las baterías están formadas por un cátodo, un ánodo y un electrolito. Típicamente son los componentes fundamentales. Entonces, en las baterías de ion litio vamos a tener típicamente un cátodo y ese cátodo va a ser un compuesto de cobalto, ¿verdad? Un óxido de cobalto con una estructura de canales que permite que el litio se mete dentro de esta estructura de canales. Vamos a tener un separador y un electrolito que es un electrolito no acuoso, ¿verdad? Para que el litio no forme óxidos de litio y entonces se descomponga la batería. Y en el ano normalmente lo que tenemos es grafito. Grafito que se ordena en láminas y en donde el litio se puede intercalar entre esas láminas. Entonces normalmente cuando la batería se está cargando, lo que va a pasar es que vamos a oxidar el compuesto cobalto que tenemos acá, se van a desprender electrones
y van a viajar hacia el ánodo, en donde van a reducir el grafito. Y eso es un poco ahí extraño porque en realidad algunas personas al inicio pensaban que el litio se oxidaba o se reducía. En realidad no, lo que se oxida o se reduce en este tipo de baterías son los electrodos en sí, no el litio. De hecho, el litio nunca cambia esta oxidación. Lo que sí pasa es que el litio puede meterse en un electrodo o en el otro dependiendo de si está en estado carga o descarga. Y entonces, por eso este modelo de batería se le llama de silla mecedora, se le llama de rocking chair, porque lo que hace el litio es intercalarse en un electrodo o en el otro. Entonces está moviéndose de un electrodo hacia el otro, dependiendo si está en carga o descarga. Y entonces eso es lo que hace que se acumule la carga, básicamente uno en el otro. Entonces, como le mencionaba, eh, en el cato va a ocurrir oxidación del cobalto, reducción del cobalto, y en el ánodo los electrones se van a encontrar realmente como en un compuesto de intercalación que se forma entre el litio y el grafito. Pero en realidad los electrones, han habido estudios y los electrones en realidad se distribuyen en la estructura del grafito, al final de cuentas. Ahí hay alguien más, vamos a Alexer. Okay. Entonces, bueno, eh, ¿qué determina entonces la capacidad de la batería? Vean que entonces vamos a tener la capacidad de la batería va a estar ya sea regida por la capacidad del cátodo o del ánodo. En este caso, en realidad, lo que se ha encontrado es que lo que limita más la capacidad de la batería son los materiales que se pueden utilizar para el cátodo. Entonces, en este esquema acá lo que vemos es típicamente vamos a necesitar materiales para tener un electrodo positivo y materiales para tener un electrodo negativo, pero esos materiales tienen que cumplir varias características, como ser capaces de intercalar el litio, pero también mantener el voltaje de la batería, mantener un potencial adecuado para que la batería pueda mantener ese voltaje, ¿verdad? Las baterías de un litio normalmente andan entre 3 y 4 voltios de voltaje. Entonces, la idea es tener materiales que también me permitan tener ese voltaje. Lo que se ha encontrado es que más que todo los materiales que se utilizan en el electrodo positivo, ¿verdad? O sea, los materiales que se utilizan en el cátodo, son los que terminan la capacidad. Entonces, típicamente lo que se utilizan son óxidos de cobalto, de níquel, con manganeso, etcétera. Pero vean que la capacidad de estos materiales, y eso es un dato que es importante que lo tengamos en mente para más adelante, las capacidades andan alrededor de 200 ampere hora gramo. Esas, las baterías comerciales, esa es la máxima capacidad más o menos que tienen. Eh, y están limitadas entonces por el material de ese cátodo. Vean que en realidad los materiales que se utilizan en el electronegativo del ánodo pueden tener capacidades mayores. Por ejemplo, el grafito tiene una capacidad de más o menos por ahí de 400, o sea, el doble casi que el material del cátodo. Entonces, la mayor parte de la investigación se enfocaba en desarrollar materiales que se puedan utilizar en este electrodo positivo, ¿verdad? ¿Cómo aumentar eso? Sin embargo, vamos a ver más adelante que casi que la mayoría de gente está segura que ya se logró la capacidad máxima en estos tipos de baterías. Eh, es importante recalcarles también que las baterías de ion litio antes se utilizaba, en lugar del grafito acá, se utilizaba litio metálico. Sin embargo, no se ha vuelto a utilizar litio metálico porque hay muchos problemas de seguridad porque el litio, ustedes saben que si se expone a la atmósfera puede inflamarse y entonces reaccionar de forma violenta y entonces era un problema de seguridad. Por eso es que se busca otro material para utilizar en lugar de litio metálico, ¿verdad? No se utiliza, básicamente, por motivos de seguridad. Entonces, en los autos eléctricos hay diferentes tipos de materiales que se pueden utilizar, ¿verdad? Están óxidos de litio y cobalto, ¿verdad? Que esas son las típicas, por ejemplo, que tienen los celulares y que típicamente son las que tienen un poco más de capacidad. Están óxidos de litio y manganeso. Estos se utilizaban más que todo con las baterías de ion litio que utilizaban litio metálico, ¿verdad? Y tiene una estructura de tipo espinela. Después están óxidos de litio, níquel, manganeso y cobalto. Estos de acá, que típicamente se utilizan mucho en autos eléctricos, de hecho. Hay también cátodos que son de litio y hierro, de fosfato de litio. De hecho, estas baterías últimamente son bastante populares y son, por ejemplo, las que se utilizan en los buses eléctricos. Por ejemplo, el que tiene la universidad, el bus eléctrico este, es de estas baterías de fosfato de hierro y litio. Normalmente estas baterías no tienen tanta capacidad, pero se pueden utilizar en vehículos más grandes, como por ejemplo un
un bus porque no hay tanto problema de espacio de poner una batería tan grande, digamos. Hay otros óxidos que también no son tan comunes como estos dos. Entonces, si ven ahí, entre los tipos de óxidos que tienen mayor capacidad están estos, los de litio, níquel, manganeso, cobalto, que es una mezcla, y que tienen capacidad de alrededor de 200 miliamperios hora gramo, ¿verdad? Que es como de las máximas capacidades que tienen en los catos, y por eso estas son muy comunes usarse en baterías. Y también porque igual conserva un voltaje bastante alto, de 3,7 voltios. Eh, entonces, si vemos, de hecho, si vemos los autos eléctricos, estas baterías que les mencionaba, de eh, los óxidos que son de litio, níquel, manganeso, cobalto, o de litio, níquel, cobalto, aluminio, que son creo que básicamente estas dos, son las que presentan mayor cantidad de ventajas en cuanto a energía, potencia, seguridad, capacidad, etcétera. Entonces, de hecho, esas dos tecnologías son las que más se utilizan en autos eléctricos, ¿verdad? Esos óxidos de níquel, cobalto, manganeso, o óxidos de níquel, cobalto, aluminio, etcétera, son las dos tecnologías que más se utilizan en todos los autos. Por ejemplo, los Teslas utilizan esta mezcla de litio, cobalto, manganeso, níquel. Es como de hecho de las más comunes. O si no, la otra, que es con aluminio. Son las dos que presentan la mayor cantidad de ventajas y la mayoría de baterías contienen esto. Entonces, eso hace también un poco más compleja la estructura del cátodo de la batería, porque contempla todos estos componentes. En cuanto a la abundancia, ¿verdad? De hecho, se estima que la mayoría de los componentes de las baterías no son críticos o no se encuentran, su abastecimiento no es crítico de momento, excepto por el cobalto, que el cobalto se encuentra muy cercano a ser crítico o la perspectiva futura es que llega a ser bastante crítico. Inclusive también pasa con el litio, que el litio, ahorita vamos a ver más o menos como cuántas son las reservas a nivel mundial, pero también se considera que podría estar cercano a crítico, digamos, alrededor del año 2050. Otro de los problemas del cobalto es que se extrae de regiones de conflictos sociales, ¿verdad? Es la región del Congo, etcétera, donde hay grandes problemáticas sociales, ¿verdad? Entonces, y la explotación minera está lejos de ser amigable con el ambiente. Lo mismo pasa también con la explotación de litio. Entonces, algunas de las principales reservas de litio, de hecho, se encuentran ¿verdad? En la parte de Argentina, Chile, Bolivia, en regiones desérticas, más que todo en salmueras, ¿verdad? En, en Estados Unidos también hay algunas reservas y sobre todo en China también, pero más que todo lo utilizan para el autoconsumo. A pesar de que se estima que hay 46 megatoneladas de litio, únicamente 14 megatoneladas son extraíbles. Y se estima que para el 2050 ya se va a llegar a dos tercios de la explotación total de litio. Entonces, a partir de ese año, muy posiblemente va a comenzar ya a escasear. Entonces, también ya se ha llegado a la noción de que las baterías de litio, de ion litio por lo menos, han llegado al máximo de su capacidad. Entonces, si se quiere aumentar la autonomía de los autos eléctricos, se requiere el desarrollo de nuevas baterías. Estas ya no dan para más. Entonces, hay varios enfoques y de hecho la Unión Europea sacó ahora un nuevo proyecto que se llama Baterías 2030, en donde se enfocan diferentes aspectos para el desarrollo de baterías, ¿verdad? Hay muchos aspectos que hay que cumplir esas baterías, ¿verdad? Que deben ser reciclables, por ejemplo, que la forma en que se fabrican debe ser amigable con el ambiente y lo más carbono neutral posible, y todas las aplicaciones para las que se requieren también. Algo que es muy importante es también que en realidad este proyecto no contempla realmente un tipo específico de batería, sino que es como toda una gama. Entonces, algunas de las baterías que son más prometedoras para el futuro son las que se llaman metal-aire, también están como prometedoras las de litio-aire, pero también las de litio con azufre, litio-azufre, también son bastante prometedoras, y las que se encuentran más próximas a poder suplantar las de litio son las de sodio, baterías basadas en sodio también. Eh, entonces, eso es un poco las perspectivas que tiene la Unión Europea a futuro con el desarrollo de las baterías, pero también contemplan aspectos más de diseño, ¿verdad? La parte de que se autorreparen, tengan todo un sistema de sensado, digamos,
se puedan estar monitoreando y aumentar su eficiencia por medio del monitoreo también, por ejemplo. Bueno, en todo este contexto, entonces nosotros creamos este laboratorio de baterías que se llama La Volta, donde trabajamos en investigación, desarrollo y control de calidad de baterías. Eh, y hemos decidido trabajar con baterías basadas en aluminio. ¿Por qué el aluminio? Bueno, si lo vemos en esta gráfica que tenemos acá, podemos ver que en términos de abundancia, ¿verdad? Que es la parte verde, el aluminio es uno de los elementos más abundantes. De hecho, es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Y además tiene una alta capacidad de almacenamiento de energía por unidad de volumen. Entonces, por unidad de volumen, lo cual es muy importante, por ejemplo, para un auto eléctrico, puedo almacenar bastante más energía. De hecho, en una batería de aluminio podría almacenar hasta 4 veces más que en una de litio. Entonces, por eso es que nos hemos basado más que todo en el aluminio. Ahora, el aluminio tiene sus características químicas que lo hacen un poco ahí, eh, un poco un reto también. ¿Por qué? Porque básicamente el aluminio, si estamos en una región neutra de pH, digamos entre 4 y 8, va a experimentar pasivación, o sea, se va a formar una capa de óxido que protege la superficie. Esta pasivación va a hacer que el aluminio no sea muy accesible y entonces va a disminuir el voltaje y la corriente de la batería. Entonces va a estar muy lejos de la capacidad teórica. Mientras que si vamos a la región más ácida o más básica, va a experimentar fenómenos de corrosión. Entonces, el aluminio se va a disolver produciendo hidrógeno en una reacción que se llama reacción parásita, ¿verdad? De corrosión en este caso, y que entonces va a ir en detrimento del funcionamiento de la batería. Entonces, una de dos, o yo busco una forma de evitar la formación de esta capa de pasivación, o busco la forma de mitigar esta reacción de corrosión. Típicamente las baterías de aluminio en general funcionan mejor a pHs básicos. Entonces, por eso nosotros nos hemos enfocado más que todo en trabajar a pHs básicos. Entonces, tenemos un proyecto que se llama Diseño de baterías aluminio-aire para bicicletas. Entonces, nuestra idea es crear una batería aluminio-aire que pueda ser utilizada en una bicicleta eléctrica. Y la idea un poco es que como las baterías de ion litio van un poco en contra del concepto de transporte amigable con el ambiente, ¿verdad? Porque las baterías de ion litio de hecho contienen cobalto, que el cobalto se considera como bastante contaminante y como posible cancerígeno. Entonces, va un poco en contra de ese concepto de un transporte amigable. Entonces, trabajamos con el aluminio, que tiene una densidad alta de energía, es abundante, es barato, es reciclable, ¿verdad? Uno lleva las latas de aluminio a reciclar, por ejemplo, y es bastante amigable con el ambiente. Pero, como dijimos, hay un problema que es esta reacción parásita, que es esta que vemos acá. Entonces, el aluminio se disuelve en agua, en medio básico, para formar aluminatos e hidrógeno. Y entonces, eso es como nuestro principal reto, evitar esta reacción que tenemos acá. Entonces, una forma de evitar esa reacción de corrosión es utilizando agentes anticorrosivos. Entonces, este fue un trabajo que realizamos con una estudiante de maestría que se llamaba Anja Tencio, de Panamá, y lo hicimos en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, en donde trabajamos en el desarrollo de materiales anticorrosivos para ser usados en baterías aluminio-aire, en este caso. Entonces, las baterías aluminio-aire consiste básicamente en un electrodo de aluminio y voy a tener un electrodo de aire. Ese electrodo de aire lo que hace básicamente es permitir que ingrese el aire. Bueno, el aire no, en realidad es el oxígeno. Permite que ingrese el oxígeno y en medio básico tengo aquí un electrolito que es básicamente KOH. Y entonces ocurre una reacción en donde el oxígeno se reduce para formar hidróxido y ese hidróxido reacciona con el aluminio, se oxida para formar aluminatos o óxido de aluminio, cualquiera de esos dos. Entonces, básicamente es una reacción, la batería aluminio-aire lo que hace es básicamente respirar aire, respirar oxígeno y oxidar el aluminio que tiene adentro. Entonces, pero ocupamos disminuir el efecto de esta reacción parásita. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con un nuevo material anticorrosivo, que es el metavanadato de amonio, y lo probamos en diferentes aleaciones de aluminio. Aquí se muestran los datos para la aleación 50-52. Entonces, hay varias formas de estudiar la corrosión. Hay técnicas electroquímicas o técnicas un poco ahí tradicionales. Como esta reacción produce hidrógeno, entonces uno puede ver el efecto inhibidor de la corrosión
si uno mide cuánto hidrógeno se produce. Si se produce menos hidrógeno, entonces quiere decir que es más anticorrosivo. Y eso fue efectivamente lo que vimos cuando tomamos la aleación. Esta es la aleación original, sin ningún anticorrosivo, y produce bastante hidrógeno. Pero si utilizamos el anticorrosivo, podemos ver que podemos disminuir bastante esa producción de hidrógeno e inhibir esa reacción de corrosión. Igual por técnicas electroquímicas, ¿verdad? Esto se llama curvas de Tafel, que se utiliza para estudiar la corrosión. Podemos ver que en esta curva el potencial, ¿verdad?, de corrosión se desplaza hacia corrientes más catódicas, y esto lo que significa es que hay una protección catódica de este anticorrosivo. Lo mismo se puede corroborar también por mediciones un poco más complejas que se llaman mediciones de impedancia, que también se utilizan para medir la corrosión. Entonces, al final de cuentas, también hicimos mediciones por espectroscopía Raman 2D. Esto lo hicimos con la colaboración del CICIMA, que tiene un espectroscopía Raman, y podemos hacer mapeos. Y lo que vimos fue que este vanadato puede formar diferentes estructuras en la superficie que son anticorrosivas. Por ejemplo, puede formar la parte azul, son estructuras poliméricas de vanadio, ¿verdad? También se forman polímeros, pero más cristalinos, de vanadio más 5, ¿verdad? Que son las partes verdes. Y en el caso de la aleación 6062, también tiene la capacidad, porque es una aleación que contiene silicio, puede formar también aluminosilicatos que también tienen un efecto anticorrosivo. Entonces, de esta forma podemos estudiar, digamos, las capas que se forman y que evitan esa corrosión. Básicamente lo que hace entonces el vanato es formar una capa polimérica sobre la superficie del aluminio y evitar que se corroa. Y entonces, una vez que estudiamos este anticorrosivo, lo que hicimos fue utilizarlo en baterías. Tenemos dos tipos de baterías. Hicimos baterías en tipo líquidas, ¿verdad? Que son como una celdita líquida. Esta es la ventana del electrodo de aire. Acá adentro uno pone el electrolito y el electrodo de aluminio, ¿verdad? Ese es un diseño, o el otro diseño es como tipo sándwich, pero en ese caso utilizamos un electrolito que es un gel. Hacemos un gel que parece como una gelatina y ensanguchamos ahí los electrodos. Aquí estaría el cátodo de aire y acá estaría el electrodo de aluminio. Y entonces podemos medir qué tanto tiempo funcionan estas baterías. Por ejemplo, con descargas de 1 miliamperio, podíamos, estas baterías, de hecho, en medio líquido pueden funcionar hasta por más de 50 horas, casi 60 horas, gracias a el anticorrosivo. Si no se usaba ese anticorrosivo, las baterías duraban menos, como la mitad más o menos. Entonces, esto nos corroboró que el anticorrosivo nos permite mejorar la capacidad de las baterías y que funcionen por más tiempo también. Y también cuando vimos que esto funcionaba, también hicimos packs de baterías. Entonces, por ejemplo, diseñamos este pack para las baterías en gel, que son un pack de 4, como se ve acá. Es como un cubo, como estos cubos que uno usa Rubrik para jugar. Y cada cara es una batería. Y entonces también hicimos algo parecido con las baterías líquidas. Hicimos una batería de 4, que también es algo similar. Y lo podemos usar para mover dispositivos. Por ejemplo, acá podríamos encender esta luz y dar corrientes de hasta 150 miliamperios, más o menos, y voltajes, por acá creo que andaban como por casi 5 voltios. Entonces ahí vimos que nos funcionaba bastante bien de forma operativa. También hemos trabajado en otro proyecto. Este proyecto lo realizamos en conjunto con la Escuela de Materiales del Instituto Tecnológico, y es parte de la tesis de licenciatura de John Paniagua, que era un estudiante de la Escuela de Química. Y lo que hemos estado trabajando es, por un lado, hemos estado en estos proyectos, ¿verdad? Anterior, trabajamos en buscar que el electrolito tuviera una capacidad anticorrosiva. En ese otro proyecto el enfoque era más bien hacer que la misma aleación de aluminio ya fuera anticorrosiva. Entonces, la ventaja es que en el TEC tienen una máquina que nos permite fabricar aleaciones. Lo que hace la máquina es, usted puede tener los polvos de los metales y los presiona a altas presiones y también los rota para mezclarlos, y eso nos permite formar discos de diferentes aleaciones. Y entonces esos discos los podemos probar y ver su capacidad anticorrosiva. De hecho, acá se puede ver la capacidad anticorrosiva, el potencial de corrosión con respecto a el tipo de aleación. Y basado en esos estudios nos dimos cuenta que había una aleación muy prometedora, que era aluminio que contiene 3% de magnesio.
tenía la menor corrosión. Entonces decidimos utilizar esto en una batería aluminio-aire también. Entonces John diseñó esta batería aluminio-aire a partir de impresión 3D. Entonces esto lo imprimimos 3D y fabricamos la batería. Contiene acá colocamos el aluminio, el disco este de aluminio. Acá tenemos un electrolito que es tipo gel también. Y acá tenemos un cátodo de aire. Por acá sale el contacto para contactarlo. Entonces realizamos las mediciones y vimos que estas baterías tienen capacidades sumamente altas. Si en el estudio anterior que habíamos hecho con Angie teníamos capacidades máximas de 500 mAh gramo, con estas nuevas aleaciones logramos capacidades de hasta casi 1400 mAh gramo, que son algunas de las más altas reportadas y que ya tienen bastante potencial comercial, digamos. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Así vamos bien. Entonces, también hemos trabajado en baterías aluminio-aire, pero más que todo enfocados para, y ahora sí, lo que nos interesaba, que es el desarrollo de la batería para la bicicleta. Entonces, algo que nos dimos cuenta en todo este trabajo fue que no podíamos eh, fabricar una batería que nos dé la potencia que requerimos si utilizamos un electrolito líquido estático o un electrolito tipo gel. La potencia que brinda la batería no es tan alta. Entonces nos dimos cuenta que en realidad requeríamos tener un electrolito en flujo que pase a través de la batería constantemente. Eso nos permite mejorar eh, la, nos permite mejorar el transporte de masa y hacer que la batería tenga mayores corrientes. Entonces hicimos este diseño que se muestra acá. En este diseño, acá adentro, acá colocamos el aluminio que va contactado. De este lado va el cátodo y el electrolito ingresa por acá y sale por acá. Entonces es un sistema en flujo que después uno acá conecta con una bomba y está fluyendo a través del electrodo. Con este diseño de baterías logramos tener potencias bastante altas, ¿verdad? Alrededor de 140 miliwatts, que eso es bastante considerable, y corrientes bastante altas, por ahí de 90 miliamperes por centímetro cuadrado en la potencia máxima. Ahora, en el estudio anterior habíamos visto que si usábamos vanato podíamos disminuir la corrosión. Sin embargo, cuando en este estudio medimos la potencia, nos dimos cuenta que si lo comparamos solo con el KOH, solo, la potencia cuando agregamos el anticorrosivo es menor. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que en realidad cuando agregamos un anticorrosivo disminuye la corrosión, pero el anticorrosivo como cubre la superficie, también disminuye la reacción de la batería y limita la corriente de la batería. Entonces, en realidad el anticorrosivo va en detrimento tanto de la reacción de corrosión parásita como de la reacción de la batería en sí. Y entonces nos dimos cuenta que para al menos la batería de la bicicleta no nos funcionaba muy bien porque no podemos lograr potencias tan altas como lo que requerimos. Y entonces también probamos colocar esas baterías, hicimos 4 de estas baterías y probamos a ver cómo nos servían si las conectábamos en serie y si las conectábamos en paralelo. Volvimos a ver lo mismo, que si usábamos el vanato, las baterías, aunque fueran en serie o en paralelo, no nos daban la potencia tan alta como usar solo el KWH. Y también nos dimos cuenta de algo interesante. Si uno le pide mucha corriente a la batería, esa corriente tan alta que uno le pide también inhibe la reacción de corrosión. Entonces nos dimos cuenta que tal vez no es tan importante para la batería de la bicicleta utilizar el anticorrosivo. Y que en realidad una mejor solución es utilizar no el anticorrosivo en el electrolito, sino mejor usar un mejor aluminio o una mejor aleación de aluminio. Y esa es de momento la idea que tenemos en mente. Entonces, basados en estos experimentos, desarrollamos un primer prototipo de la batería. Entonces, este es una celda individual de la batería. Entonces, acá lo que se ve es como la ventana. Aquí se tiene como unos canales que permiten la entrada del oxígeno para la batería de aire. Y hay como una especie como de gaveta acá. Ahí es donde se mete el electrodo de aluminio. El electrodo de aluminio tiene más o menos un tamaño de 7 por 14 centímetros, si no me equivoco. Y lo otro que nos dimos cuenta es que si el flujo del electrolito, digamos, viene a la bomba, ingresa una batería, sale esa batería, ingresa la otra batería y así sucesivamente, este modelo de flujo en la batería no funciona. ¿Por qué? Porque como hay producción de hidrógeno, el hidrógeno que se genera en una batería ingresa a la otra e ingresa a la siguiente y así sucesivamente, de manera tal que la tercera batería va a estar casi que llena de hidrógeno y eso va a ir en detrimento del funcionamiento de la batería.
Entonces nos dimos cuenta que era mejor si el electrolito ingresaba a todas las baterías a la vez. Entonces por eso hicimos este diseño modular en donde en realidad podemos hacer stacks de baterías. Y bueno, no sé si ven acá al ladito se ve un poco como un canal. Este canal es a donde ingresa el electrolito y se distribuye homogéneamente a todas las celdas. Entonces el electrolito va a ingresar a todas las celdas a la vez y hay otro canal de salida. Entonces el electrolito va a salir también de todas las celdas a la vez. Y de esta forma evitamos que se acumule el hidrógeno en alguna de las celdas, sino que el electrolito va a salir de todas las celdas y, digamos, a la vez. Y no va a haber este problema. Entonces, de esa forma fue un poco como a partir de diseño solucionamos ese problema. Este primer prototipo, un poco para ponerlos en contexto, la batería que ocupamos para la batería de la bici, para el motor de la bici, tiene que dar más o menos 10 amperios. De momento, este prototipo que tenemos nos está dando 7 amperios, lo cual es bastante considerable, ¿verdad? Con 7 amperios ya una persona se muere, ¿verdad? Eso es también algo peligroso de trabajar con estas baterías porque son corrientes bastante altas. Pero ya estamos bastante cerca de la meta. Estamos viendo a ver cómo optimizamos cuestiones de flujo de masa y demás para poder optimizar esta batería y que ya pueda ser entonces ahora sí utilizada en la bicicleta. Pero de momento nos encontramos en este prototipo acá. Y lo bueno es que como es modular, podemos conectar en serie eh, tantas baterías que queramos, digamos. Eh, Eso es un poco lo que tenemos de momento. Por ahí vamos y esperamos que el otro año ya logremos construir como el prototipo final, ojalá. Entonces, como conclusiones, los vehículos eléctricos están todavía lejos de ser cero emisiones e inofensivos para el ambiente. Entonces, definitivamente se requiere investigación para trabajar en soluciones que sean más integrales, ¿verdad? Los vehículos eléctricos también no son una solución desde el punto de vista que ya en Costa Rica hay bastantes vehículos y hay muchos problemas de embotellamientos. Introducir vehículos eléctricos va solamente en detrimento del transporte, ¿verdad? A final de cuentas. La solución no es incluir más autos, sino más bien mejorar el transporte público, el tren eléctrico y todo lo que se ha estado mencionando, ¿verdad? Las baterías de aluminio aire son bastante prometedoras, sobre todo para aplicaciones en transporte, en movilidad, ¿verdad? Eléctrica. Pero todavía hay problemas que requieren solucionarse. Sin embargo, sí hemos visto que sí es posible ir solucionando estos problemas a través del diseño de nuevos materiales. Y eso es un área que es bastante fuerte en estos momentos, ¿verdad? Y que es bastante prometedor. Algo que hay que trabajar definitivamente con estas baterías es la recargabilidad. De momento estas baterías no son recargables eléctricamente, solo mecánicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si se me gasta la batería, yo puedo tomar el aluminio y cambiarlo. Por eso lo hicimos de esta forma modular, que en realidad es como una gavetita y usted puede simplemente colocar otro electrodo. De momento ese es el concepto que tenemos, mientras logramos ver cómo solucionar el hecho de que sea recargable. Sí hay algunas baterías recargables que hemos fabricado y de hecho utilizamos electrolitos como sulfato de aluminio. Puede funcionar para hacer las baterías recargables también, pero es parte de las cosas que estamos ahí estudiando. Y agradecerle a muchas personas, ¿verdad? A Mavis, a Roberto. Gran parte del trabajo se ha desarrollado en el SELEC, el CICIMA, con financiamiento del CONICIT, MISIT, Fondos Semilla de la Universidad de Costa Rica, fondos de CONARE, también muchos asistentes que han trabajado, David, Dayatri, Angie, John, Antonia, que Antonia es la que nos ayudó a hacer este último diseño que yo les mencioné, que ella es estudiante del TEC también. En la Facultad de Ingeniería, Cindy Torres, José David, Aramis, Víctor, que son, Cindy es ingeniera química y estos otros son ingenieros eléctricos. En el TEC, que trabajamos con Jorge Cuero, Claudia, que son ingenieros en materiales, y Miguel Araya, que es ingeniero industrial, ingeniero en diseño industrial. En la UNA trabajamos con Oscar Rojas, que también es químico, y con Pilar Ocon en la Universidad Autónoma de Madrid también. Entonces vean que es como un trabajo muy interdisciplinario, combina muchas ingenierías, colaboraciones internacionales, etcétera. Y bueno, eso sería lo que les traía por hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, con mucho gusto. Yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo cuánto pesa más o menos esa batería? O sea, para la bicicleta. Ok. Eh, Hacer esta batería para la bicicleta es un reto bastante grande. Eh, este primer modelo modular en realidad no está optimizado. Este modelo acá funciona con 4 celdas.
Sin embargo, ya logramos disminuir el tamaño y de hecho ahorita podemos hacer este que contenga el doble de celdas. Contiene 8 celdas. Entonces, sin embargo, para la batería de la bicicleta eléctrica requerimos que contenga el voltaje. Digamos, cada celda me da más o menos 1 voltio. La batería de la bicicleta requiere 20 voltios. Entonces, quiere decir que yo requiero 20 celdas para dar el voltaje que requiere mi batería. Entonces, sí es un reto un poco grande y obviamente ahorita estamos más que todo en prototipado y llegar a poder suplir las necesidades de ese motor. Sin embargo, sí hay compañías que han desarrollado este tipo de baterías para autos eléctricos. De hecho, hay un auto eléctrico que funciona con una batería de aluminio-aire, que es de una compañía israelí que se llama Finergy y están patrocinados por varias compañías de aluminio bastante importantes. Eh, esta la fabricamos en acrílico porque era lo que nos quedaba más fácil, pero obviamente esto que tenemos acá puede ser también, una vez que uno tenga el modelo ya optimizado, uno puede, digamos, en China pedir que le hagan los moldes y que sea por extrucción. Uno puede hacer las baterías por extrucción de plástico, digamos, y sería un material mucho más liviano que el acrílico. El acrílico no necesariamente es como el material más liviano. Entonces, de momento esto lo hacemos así, más que todo por prototipado y porque es lo más sencillo, porque hacer estos moldes de extrusión no es tan barato, es más o menos caro, digamos, puede andar ahí por sus varios miles de dólares, pero porque uno lo puede usar para hacer varias extrusiones, ¿verdad? Entonces, de momento no estamos enfocados en cuánto pesa en sí, porque nos preocupa más que todo funcionamiento de optimización de la geometría, etcétera. De hecho, parte de la optimización de la geometría la hacemos también utilizando software. Utilizamos un software que se llama COMSOL, con el cual se puede simular los procesos tanto de flujo como los procesos electroquímicos y de esa forma optimizarlos y ver si hay cuestiones que uno puede cambiar de la geometría que pueden ayudar a mejorar la corriente, a final de cuentas, y optimizar de manera tal que sea lo más, eh, se aproveche más la capacidad de la batería posible. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Bueno, lo que explicó sobre la emisión de baterías, eso es lo que sucede, eso es lo mismo que sucede con la minería de Bitcoin. Eh, uy, creo que no te comprendí. ¿En qué parte? Bueno, cuando estaba explicando de que no existe en realidad cero emisiones, de Ah, sí. Ujú. que eso es exactamente lo mismo que sucede cuando se mina Bitcoins, que tienen, ese es el mismo impacto que tiene minar Bitcoins. Es un poco diferente porque, bueno, para la minería de Bitcoin se habría que considerar, por ejemplo, las emisiones asociadas con los equipos que se utilizan, ¿verdad? Obviamente siempre la fabricación de las computadoras que se utilizan para hacer la minería va a tener una huella de carbono ahí asociada. Ahora, en el caso de los autos eléctricos, sí es, yo creo que es mucho más considerable la huella de carbono. Eh, si los bitcoins se minan utilizando energías 100% renovables, evidentemente va a ser mucho más carbono neutral, pero vean, por ejemplo, en el caso de los autos eléctricos, si, si se utiliza autos eléctricos, pero la electricidad proviene 100%, por ejemplo en China, que hay lugares que se produce 100% a partir de carbón, en realidad son peores que tener un auto de gasolina, ¿verdad? Entonces, depende mucho de qué tan limpio sea la matriz eléctrica de cada país, al final de cuentas. No sé si tiene alguna otra consulta, alguna otra preguntilla por ahí. No sé si me se iba a conectar más. ¿Algún otro comentario? No sé, voy a preguntarle a Mavi si ya se iba a conectar. A ver qué le digo. ¿Qué dice?
O no sé si la clase de ustedes termina acá. Vamos a ver. No le pregunté eso. ¿Qué se me hizo más? Voy a dejar de grabar.